Tengan un excelente día, estimados oyentes. Nosotros somos el grupo número 1 de la clase de Derecho Administrativo Especial, clase impartida por el abogado John Milton Abadí López. Mi nombre es Axel David Castro Mesa y hoy les vamos a hablar sobre lo que es la base imponible, el pago voluntario, la declaración y liquidación y el procedimiento de cobro forzoso. En nuestro Código Tributario, en su artículo 105, nos determina la base imponible, lo cual es la cuantificación del hecho generador expresada en dinero o en unidades específicas, y debe de servir para el cálculo de la liquidación del tributo, la cual esta es la misma que debe estar consignada con la ley. La determinación es la realización del acto por el cual se fija el monto que debe pagar el obligado tributario. Y por último, y no menos importante, la autoliquidación, el cual este es el acto que realiza el obligado tributario o tercero responsable a través de declaraciones juradas en las que se fija el importe de los tributos a pagar. En el Código Tributario, en su artículo 106, también nos estipula que la determinación por la administración tributaria o la administración aduanera, llamada también de oficio, puede ser liquidación administrativa. Esta se ejecuta mediante la información otorgada por el tributario, la cual definirá los montos a saldar, y la liquidación mediante fiscalización. Esta se refiere que en cualquier momento y antes de producirse la prescripción puede determinar de oficio la obligación tributaria o aduanera correspondiente, considerando los hechos siguientes sobre la base cierta, que es la documentación en forma directa e indubitable, sobre la base de hechos conexos, que son todos aquellos hechos vinculados a las circunstancias, sobre la base mixta, que es el uso de combinación de las anteriores mencionadas, y por último y no menos importante, en su artículo 107 establece que la administración tributaria o la administración aduanera deben determinar los tributos sobre la base de hechos conexos, que esta es cuando los obligados tributarios se vinculen en los siguientes casos: cuando se opongan u obstaculicen la iniciación de desarrollo de sus facultades de fiscalización, cuando no presenten los libros de contabilidad y sus registros, la documentación o comprobación, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las normas tributarias o aduaneras, cuando no presenten las declaraciones dentro del plazo estipulado, o bien de alguna de las siguientes irregularidades: en la omisión del registro de operaciones, como ser ingresos o compras, así como en la alteración del costo y gastos, en el registro de compras, de gastos o servicios no realizados o no recibidos, en la omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los costos sin cumplir con los métodos aceptados de evaluación de inventarios. Bueno, compañeros, eso ha sido todo por mi parte. Los dejo con el siguiente expositor. Hola a todos, les saluda Mercedes Mejía. El día de hoy yo les hablaré de forma breve sobre 3 puntos importantes de nuestro Código Tributario. De igual forma yo iré detallando a continuación cada uno de ellos. Para dar inicio se menciona lo que son los elementos indiciarios para la determinación sobre la base de hechos conexos. Para la determinación de la obligación tributaria sobre la base de hechos conexos se debe considerar: inciso 1. La aplicación de datos antecedentes y elementos que permitan determinar la existencia de los hechos generadores en su real magnitud. Inciso 2. La utilización de aquellos elementos que acrediten la existencia de bienes, rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de otras unidades económicas que puedan compararse en términos tributarios o aduaneros. Y finalmente, la valoración de índices o indicadores que se den entre obligados tributarios con actividades similares o equivalentes. Bien, el Código Tributario regula y tiene mecanismos para establecer si un obligado tributario, ya sea persona jurídica o persona natural, está evadiendo y no presenta sus obligaciones tributarias en las fechas y montos correspondientes. Esos mecanismos permiten hacer una comparación y evaluar a 2 tributarios conexos que tengan un negocio mercantil o rubro económico similar
para hacer una valoración si determinado tributario realmente percibe y reporta sus ingresos correctos. Seguido de esto, los datos económicos relevantes para la determinación sobre base de hechos conexos. La administración tributaria o la administración aduanera deben determinar el tributo y las sanciones correspondientes en función de los elementos conocidos que permitan presumir su existencia y magnitud. Para el cumplimiento de lo anterior, debe hacerse una reconstrucción contable y de información financiera que tenga en cuenta lo siguiente. El artículo 109 de nuestro Código Tributario presume que existe una base de hechos conexos aplicando los siguientes datos económicos y asimismo establecer y aplicar las sanciones que correspondan. Inciso A, el patrimonio. Inciso B, el activo y pasivo existente. Inciso C, el movimiento de las cuentas en el sistema financiero. Inciso D, las transacciones hechas en otros periodos fiscales y las utilidades obtenidas. Inciso E, el monto de las compraventas efectuadas. Inciso F, la rentabilidad normal de la actividad que se trate de otras similares o equivalentes. Y el inciso G, las erogaciones hechas. Inciso H, los salarios pagados o devengados. Y el inciso I, el valor de los alquileres pagados o pendientes de pago. Por último tenemos el inciso J y el K, que es el nivel de vida del obligado tributario y cualesquiera otros elementos de juicio que suministren los agentes de retención y percepción u otros entes públicos o privados, o puedan ser conocidos por la administración tributaria o administración aduanera, siempre y cuando la información y documentos haya sido obtenida y conocida por los mecanismos y procedimientos legalmente establecidos de investigación o denuncias. Y por último, para concluir, tenemos lo que son las presunciones sobre la base imponible. El artículo 110 del Código Tributario habla de las presunciones en la determinación de la obligación tributaria o aduanera. Los ingresos brutos y activos obtenidos o adquiridos durante el periodo fiscal deben ser estimados conforme a los ingresos brutos y activos obtenidos o adquiridos durante el periodo fiscal anterior, más la variación del índice mensual de actividad económica y el índice de precios al consumidor por sector de la economía publicados por el Banco Central de Honduras. Bien, lo dispuesto en este enunciado se entiende como parte de la base para determinar la obligación tributaria o aduanera, por lo que no incluyen las deducciones que las leyes tributarias o aduaneras especiales autoricen. Para los efectos de la aplicación de lo dispuesto en este numeral deben considerarse una serie de factores que son los siguientes: el giro mercantil o actividad comercial apropiada del contribuyente, la demanda de los bienes o servicios atendiendo a la o a las temporadas en que estos se solicitan en mayores o menores cantidades, y también seleccionar de manera apropiada los meses en que se debe efectuar el control, de esta forma que refleje la actividad real de los negocios. Los precios de los bienes inmuebles a través de la aplicación de los criterios de valoración que señala el marco legal aplicable. Los incrementos patrimoniales no justificados deben formar parte de la renta durante el periodo fiscal sujeto a verificación. Concluyendo con este artículo, cuando se habla de la base imponible, se refiere a lo que no se va a gravar, lo que no se va a ser sancionado por la SAR. Bien, los inventarios se refieren al patrimonio, siendo estos los bienes inmuebles. Se rebajan el inventario de lo que se tiene en el negocio y de esto resulta lo que es la utilidad neta, que esto es lo que uno tiene que pagar. Bien, esto ha sido todo. Me despido, espero haya sido de su agrado esta breve exposición. Muchas gracias. Saludos cordiales, abogado. Mi nombre es Francisco Antonio Guardado, integrante del grupo número 1 de la clase de Administrativo Especial. Continuando mi parte de la exposición,
toca mencionar lo referente a lo que es el pago de tributos, encapsulado en el artículo 111 al 113 del Código Tributario Nacional. Empezando con este concepto, podemos decir que el pago de tributos es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. Ahora bien, relacionado a este pago de tributos dentro del sistema tributario hondureño, encontramos que está sustentado principalmente en la recaudación de impuestos sobre ventas, impuestos sobre la renta, impuestos a los combustibles y un aporte a programas sociales y conservación del patrimonio vial, en sus siglas ACPB. Esto representa el 83% de la recaudación de tributos en la Administración Central de Honduras. También vamos a referirnos a los precios de transferencia, y estos son los que las administraciones tributarias parten de la ficción que las transacciones entre ambas partes relacionadas deberían realizarse como si fueran entre empresas independientes. Es decir, precios de mercado, tendencias entre las fiscalizaciones. Dentro, siempre hablando en lo que se refiere al artículo 113, respecto a los precios de transferencia, el Código Tributario hace mención que las personas naturales o jurídicas que tengan partes relacionadas están íntimamente vinculadas o asociadas dentro del territorio nacional, y también están exentas las que no se relacionen o se vinculen con personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Esta sería mi contribución, abogado. Saludos nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas, abogados, muy buenas, compañeros. Mi nombre es Salomón Mauricio Vázquez, número de cuenta 222319. Les vengo a exponer el tema de reclamo jurídico. El reclamo jurídico es el pago de las contribuciones, los tributos, multas, interés, obligaciones de los contribuyentes. Soy responsable del pago y costo de la tasa de interés de la actividad vigente de la banca privada nacional a la fecha, que corresponde a la sentencia adquirida de carácter firme. Un ejemplo, la ejecución de la sentencia firme. La sentencia firme se establece según condena sobre las cuales se solicita la ejecución. En el caso constitutivas, es la suficiente corresponsal la certificación del mandamiento. Una persona que ha sido condenada a una sentencia firme tiene un plazo legal establecido para su cumplimiento. El reclamo jurídico de la devolución de la suma de pago indebidamente. La expediente o nota de crédito para la parte de los contribuyentes. La responsabilidad de la obligación estará a pago la costa de la tasa de interés de la actividad alta vigencia en la banca privada nacional a la fecha en la que corresponde la sentencia adquirida de carácter firme. Este es mi aporte, compañero. Muy buena. Les saluda Karen María Cartagena García, estudiante de la carrera de Derecho de la clase de Derecho Administrativo Especial. En esta ocasión vengo a hablarles de lo que es las acciones de la cobranza persuasiva, estipulada en el artículo 129 y 130 del Código Tributario. Entonces decimos que el cobro persuasivo contiene todas las acciones realizadas por la administración en la etapa anterior al proceso de cobranza jurídica, enfocados a obtener el pago de las obligaciones reconocidas mediante el acto del juicio debidamente ejecutorio de una manera voluntaria por parte del deudor. Bueno, aquí, a diferencia del cobro forzoso, aquí lo que se hace es tratar, como la palabra lo dice, persuadir al deudor para que éste pueda pagar de forma voluntaria. Esta cobranza procede en los siguientes casos. Respecto a la determinación o liquidaciones de tributos, pagos o cuentas e intereses, recargos y aplica generados por el obligado tributario. Respecto de pagos o cuentas por tributos vencidos, cuando medie reconocimiento expreso de la deuda por el obligado tributario y en la medida de ese reconocimiento. Estas solo serían algunas que vamos a mencionar.
así como también mencionamos algunas excepciones a la acción judicial del cobro del que estamos hablando. La extinción de la obligación tributaria o aduanera, que sería una excepción. Compensación de créditos, inexistencia de la obligación tributaria o aduanera declarada por la sentencia judicial firme. Falsedad del título ejecutivo o del acto que le hubiera dado fuerza de tal. Esas solo serían algunas también. Las podemos profundizar más en los artículos 129 y 130 del Código Tributario. Esto sería todo por mi parte. Gracias.